Capítulo 6. Ira. Era un martes por la tarde. Marco, un hombre de 20 años, estaba alistándose para buscar trabajo por segunda vez en la semana. Apenas había llegado a la ciudad de manera poco convencional hace 4 días. Quería evitar una entrada extraña y armó un espectáculo completo. Lavaba su cara en el pequeño cuarto que rentó. Se comenzó a secar con la camisa notando que la costra en su cara estaba muy seca, una delgada línea algo larga en su mejilla derecha. Comenzó a rascarla para quitarla ya después de una semana de tenerla. La cicatriz que quedó era una línea poco profunda con una piel algo más clara que la bronceada de su cuerpo. Después de eso cambió su camiseta mojada por el otro conjunto de ropa que le había quedado, y al salir del baño, se sentó en su cama junto a la mesa de noche donde volvió a parecer como siempre desde que se la puso hace varias semanas. Una piedra roja y brillante como una roca ígnea que tenía que proteger como guardián de la piedra del fuego. Marco caminaba por las calles de Nuevo San Bernardo. El sol estaba entre nubes y el viento era fresco. La zona exterior de Nuevo San Bernardo se caracterizaba por lo general en colonias para habitar, algo que ya esperaba, y en la parte oeste estaba la Universidad Técnica de Nuevo San Bernardo, y a la vuelta de la esquina la Biblioteca Municipal de Nuevo San Bernardo. Apenas podía aguantar la felicidad combinada con sorpresa de ver una biblioteca, un lugar donde había más libros de los que había visto en su vida. Caminé hacia ella pasando por una zona abierta con un piso de concreto y jardineras con árboles de tamaño decente que no se parecían en nada a lo que Marco había visto antes. Aquel parque medía 30 por 15 metros aproximadamente, y justo después seguían unas escaleras que al subirla estaba la biblioteca. Sus dos puertas estaban abiertas en par. Junto a estas se encontraba el mostrador y unas grandes mesas que no tenían gente. Eso nos dejaba los pasillos con estanterías llenas de libros, para finalizar con una escalera al segundo piso que se podía ver desde debajo, que también tenía más repisas, ya que había visto desde el primer al segundo piso. Ni siquiera Marco había puesto un pie dentro cuando un hombre entrado en edad salió hecho fuego cargando una caja con cosas. A medio camino en las escaleras se giró aún más furioso. «Toma esto como mi renuncia», dijo levantando el dedo medio hacia una mujer vestida de traje formal púrpura que lo seguía, pero se quedó al pie de la escalera. «Así has de tratar a tu madre, soquete», contestó furiosa la señora de piel clara y cabello castaño y rizado, adornado con una flor color lila. «¡Púdrete!», gritó el hombre de vuelta. «Considérate despedido, porque no te necesito, inútil». El hombre aún más furioso sacó una sombrilla ante la amenaza de lluvia y se fue. El guardián miró la escena, incrédulo. La mujer con ambas manos en las caderas soltó un suspiro y lo volteó a mirar. «De casualidad, ¿estás buscando trabajo?». Los guardianes discutían sobre lo que vieron el sábado. Arturo miraba los mensajes en el departamento y aun con la amenaza de lluvia esperaría tomar el aire húmedo previo al evento climatológico. Ese día habían planeado comenzar a entrenar en casa de Daniel, pero la amenaza de lluvia se los había negado por ese día, por lo que decidieron hacer una junta por chat para discutir mejor el tema que los lobos no les dejaron ayer. Preguntó Andrés. «Realmente no sabemos si está de nuestro lado», se dijo Arturo en voz alta. «Empecemos». Arturo siguió pensando en aquello y solo se le ocurrió una forma de encontrar tanto como el aro de fuego como el cristalizador. El chat se quedó en silencio a partir de ese momento. Todos de alguna manera sabían que era probablemente la única forma, aunque, ¿quién sabía? Ayer se habían enfrentado al cristalizador sin querer. Él solo planeaba tomar la piedra y se iría seguramente, pensaba Arturo.
Sus dedos temblaban solo de recordar. Ver el cristalizador de manera tan pasiva llegar a él, sin previo aviso, sabía que en algún momento tendría que dejar ese miedo ya que podría quedarse paralizado en el peor momento. Pero le parecía difícil. No entendía cómo sus compañeros podían pelear como si nada, o si realmente tenían miedo. ¿Por qué no lo demostraban? ¿Cómo lo hacían? Eran las preguntas que Arturo se hacía. Si Arturo había actuado hasta ahora era por mera adrenalina y sentido de autodefensa, incluyendo que tenía en quién apoyarse, aunque todo tiene un límite. El viento incrementó en fuerza. Arturo sintió la corriente dirigirse al este, moviendo las nubes grises en el cielo, juntándolas en una masa que se remolinaban a un par de kilómetros frente a él. Miró detenidamente esperando algo referente al clima tan extraño que estaba sobre él. Entonces un destello rosa cayó del cielo en forma de un relámpago que iluminó la ciudad. Arturo quedó confundido de ver eso, pero se quedó en la espera del trueno, pero nada. ¿Un rayo rosa? ¿Cómo es posible? Pensó en aquellas preguntas en su cabeza cuando escribió en el chat que aún tenía abierto. Arturo hizo caso a la orden, salió de su departamento hacia la azotea como había hecho aquel sábado. Subió y estaba desierta, lo cual aprovechó para invocar el traje. Creó su espada y a diferencia de aquel día saltó de la azotea del edificio aledaño usando el látigo de su arma. Así continuó para llegar a aquel puente. Como te había dicho, tu trabajo solo será acomodar los libros por orden en las estanterías, pero de vez en cuando necesitaré que me releves en el mostrador de préstamos, dijo la señora Claudia mostrándole aquel escritorio junto a la entrada donde se organizaban las fichas de préstamos. Ambos se posicionaron atrás, y mientras la jefa explicaba todo a Marco, él no pudo evitar ver sobre el escritorio el periódico del día, donde en primera plana aparecía: el héroe de fuego no se presentó en el ataque de ayer. En la portada estaban fotos de mala calidad sobre los 3 guardianes nuevos que estaban en la escuela, pero Marco aparecía en una captura de pantalla del video, la cámara de seguridad de la estación de trenes. Ver la imagen le trajo los recuerdos. La estación de tren de Nuevo San Bernardo. El tren arribó a la estación y salieron muchas personas de este, algunas con mucho equipaje y otras no tanto. Entre ellos salió Marco, quien llevaba una bolsa grande colgada del hombro. Usaba un pantalón grueso color verde, botas y camisa negra, y una chaquetilla de sardo. Con su complexión y altura cualquiera creería que era un soldado. Caminaba hacia la salida de la estación cuando notó algo afuera. A través del vidrio que estaba como pared en la entrada, una rata grande y cristalina en un tono amarillento. Una alarma apareció en las pantallas. La gente temió al verlas luego de notar la presencia de la rata. Marco, al ver su objetivo, corrió por la derecha. Buscando un lugar seguro, encontró los baños comunitarios de hombres. Entonces después entró y al verlo vacío no dudó. Piedra, actívate, dijo una voz grave y un traje base rojo oscuro apareció y piezas de este color más brillantes la protegieron. Tocó el domo en su pecho y un rayo creó un arco, no de luz, sino de cristal. Salió del baño hacia la entrada con la misma expresión de seriedad desde que llegó. Se posicionó a unos metros de la puerta de cristal cerrada que al detectarlo se abrió. Pero ni siquiera los guardias se atrevieron a detenerlo al ver su traje. Estiró la cuerda de su arco hacia la rata y se formó una flecha brillante que parecía lava ardiente. Y antes de que pudiera hacer algo, soltó la flecha que llegó a la criatura en una llamarada de fuego. Tocó el domo otra vez, pero en un destello salió un cuchillo de luz ligeramente roja. Activó el borracristal, saltó hacia afuera y tocó con la punta a la rata casi calcinada. Entonces corrió por el estacionamiento hasta salir de la estación y al llegar a un callejón vacío desactivó su piedra apareciendo su ropa de nuevo junto a su gran bolsa. Llegué al lugar correcto, dijo él. Comenzó su caminata por Nuevo San Bernardo, buscando su siguiente objetivo original, el cristalizador. ¿Quién se cree esa mujer que es?, exclamó el hombre furioso que salía del parque de la biblioteca, mientras en el techo del edificio aledaño el cristalizador observaba su objetivo. Con ambas manos juntas creó un espacio esférico y dentro de esto una distorsión eléctrica de color rosa. No puedo esperar a probarte. Con una sonrisa lo soltó hacia arriba.
Las nubes lo recibieron con un relámpago. El viento se alteró, las ráfagas y ventarrones aparecieron de la nada en los cielos. Aquel hombre se dirigía a su auto cuando de las nubes salió un rayo brillante que impactó contra su paraguas, esparciendo la energía en todo su ser. El hombre solo pudo gritar de dolor mientras el rayo seguía cayendo. Al terminar, en ese mismo instante, su cuerpo comenzó a envolverse en cristal creando una criatura antropomórfica de unos 10 metros. Su cuerpo era grueso, pero no tenía cuello y su cabeza más parecía una media esfera sin rostro. En sus grandes manos sostenía una sombrilla casi del mismo tamaño de aquel gigante. Como ya sabrás, esta es la biblioteca municipal, sino también de la Universidad Técnica de Nuevo San Bernardo de aquí a la vuelta. En realidad él no tenía idea. ¿Y cuándo empiezo? Ahora mismo. Entonces escucharon el gran relámpago caer afuera. Giraron para ser cegados por una luz rosa. Y después un gigante con el que parecía una sombrilla de cristal apareció en la plaza. ¿Un cristalizado? Tengo que detenerlo. Aunque es raro. Solo hasta ahora habían sido animales, pensó. Señora Claudia, refúgiese, ordenó. Pero ella ya había corrido a esconderse detrás de las estanterías del fondo. Marco corrió a lo que eran los baños que estaban frente al mostrador. Una vez más, al llegar al cubículo del baño entró para invocar el traje. Piedra, actívate. Salió del baño y la señora Claudia, que apenas salió a ver, se alivió de ver el héroe de fuego en el portal de la biblioteca. Invocó su arco, corrió las escaleras y en el borde pegó un salto. En aire preparó la flecha y la disparó al gigante, la cual lo impactó, pero el daño de la llamarada fue nulo. Al caer corrió por la plaza hacia el gigante, pero este usó su paraguas para disparar un rayo desde la punta que al impactar contra algo, este se cubría de cristal de colores púrpuras. Esa criatura cubría los alrededores con ese material, y Marco cargaba con flechas con borracristal. Tiraba hacia la cara inexpresiva del gigante, apenas borrando un poco, aún así, este reaparecía en instantes. El gigante alzó su sombrilla como si fuera un mazo y trató de darle un golpe. Saltó hacia la derecha, el objetivo de un impacto sonoro que lo empujó a pocos metros. Fue cuando desde el hombro izquierdo del gigante apareció el cristalizador, viéndolo con una sonrisa inmutable. Vaya, 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 ¿quién lo diría?, gritó el cristalizador con una sonrisa. El héroe de fuego se dignó en aparecer. Marco cargó otra flecha y la disparó para darle al hombre, pero el gigante puso la sombrilla de escudo. El chico solo soltó un bufido de enojo. ¿Qué es lo que quieres?, gritó Marco mientras el gigante levantó su sombrilla dejando ver al cristalizador. ¡Uy!, dijo el cristalizador con las palmas en sus mejillas. Me alegra que lo preguntes. Hizo una pausa y expandió su sonrisa enseñando sus dientes. Lo único que quiero es tu piedra. Desde que me la puse no me la puedo quitar. Aparece en mí cada vez que lo intento. ¿Cómo se supone que te la dé? No lo sé, ingéniatelas. Se miraron con furia, pero su cara demostraba disfrutarlo. La verdadera batalla comenzó. El cristalizador saltó el gigante hacia un edificio al frente del parque, dejando a su creación embestir de un golpe hacia el Marco. Él lo siguió esquivando, con saltos entre las jardineras y la poca frondosidad de los árboles. La criatura disparó su rayo contra estos, creando una pared de cristal, la cual fue abierta por Marco y su cuchillo que le lanzó a la criatura sin un efecto visible. El cristalizador solo se sentó al borde de la azotea de ver el espectáculo que se daba. Este es tu fin. La sombrilla golpeó a Marco, haciéndolo impactar contra una pared cercana al parque, haciéndolo soltar más risas el cristalizador. Fue cuando notó la presencia de los otros guardianes. «Ríndete, cristalizador», dijo Azurita apuntando con su martillo. De solo ver el cristalizador, a Arturo se le revolvía el estómago de miedo mientras este no se dignaba ni siquiera a verlos. Me alegra que se unan a la fiesta, pero me temo que me retiraré. Fue cuando el gigante apuntó con su sombrilla a los guardianes haciéndolos saltar hacia atrás. Pero en la parálisis se apoderó de Arturo. Daniel lo tomó por detrás del cuello del traje de base para jalarlo, pero algo tarde para los pies de Arturo, que quedaron atrapados en una pared de cristal que los separó del cristalizador. ¡Hey, limpia este desastre!, ordenó el cristalizador en una risa eufórica. El gigante los iba a golpear con la sombrilla barriendo el techo. Puso la sombrilla entre la pared y el cristalizador. La empujó hacia ellos con fuerza, llevándose todo consigo. Si bien con su lanza golpeó el cristal liberando a Gale, y Lucero lo tomó para saltar todos juntos hacia el frente de la calle. Abigail y Arturo tuvieron una caída aparatosa mientras los demás cayeron bien. El gigante iba a usar la punta de su arma para golpearlos, pero un silbido de Marco llamó la atención de todos. Les hizo la seña para que corrieran hacia él. Algo confundidos fueron hacia él mientras disparó un par de flechas al gigante para distraerlo. Lo siguieron al parque escondiéndose en una de las paredes de cristal.
Entre jadeos, los 6 guardianes vieron a través del opaco cristal como el gigante los buscaba. ¿Y tú eres? Preguntó Zurita entre jadeos. Pueden llamarme Igneo, en lo que solucionamos esto. A todo esto, ¿tienen algún apodo para referirme a ustedes? Gale, Inora, Lucero, Sidian y el fabuloso Azurita. Claro, dijo él con un tono lento procesando todo. Los demás vieron cómo el gigante retumbó el suelo y cristalizó aún más los alrededores. Las cabezas de todos se alzaron al escuchar helicópteros acercarse. Sobrevolaron la zona tanto como policía como noticiarios, que fueron repelidos por rayos cristalizadores haciéndolos guardar distancia. ¿Qué se supone que haremos para destruirlo? Ya intenté todo, dijo Igneo captando la atención. Hay que destruir el núcleo, explicó Daniel. No tiene un núcleo, o al menos no que haya visto, siguió Igneo. Todos volvieron a mirar al gigante en la búsqueda de alguna pieza de cristal que brillara, pero nada más que la sombrilla un poco resquebrajada recubriendo en cristal edificios aledaños y en grandes pasos acercándose a la biblioteca. «Esa sombrilla», dijo Abigail sin dejar de verla, pero pronto notó las miradas incrédulas de todos. «La sombrilla es lo único que no ha recreado el cristal. Siendo este un nuevo tipo de cristalizado, ¿podría ser?» «Tiene sentido», dijo Inora. «Los núcleos son las fuentes de poder de cada cristalizado para su regeneración. Si no lo cura, debe ser porque podría ser su fuente de poder. O tal vez un objeto separado del gigante que podría volver a crear si se ve conveniente. No tiene sentido, el núcleo debe estar dentro», les replicó Azurita. «Pero no perdemos nada si destruimos la sombrilla. Si la recrea o no, aprendemos de él. Pero si es el núcleo, podríamos vencerlo. Comencemos con eso», dijo Arturo captando la atención de todos. «Tengo un plan que podría funcionar». El gigante se acercaba a la biblioteca. Apuntó con un brazo hacia la entrada cuando una bola de fuego golpeó la parte trasera de su cabeza. La giré a ver cómo los guardianes salían por los dos lados de la pared mientras Igneo saltó al borde superior mientras lanzaba una flecha borrando parte de la cara del gigante. Este trató de cristalizarlos, pero rápidamente el látigo de Gale y el escudo de Inora golpearon a la sombrilla haciéndolo lanzar rayos al cielo. Mientras Lucero con su gancho quitó el cristal a unos árboles dando señal a Zurita para ponerse delante del gigante y lanzar un chorro de agua a presión que llamó su atención. Apuntó su sombrilla a Daniel, cuando esta arma fue atrapada por ramas en instantes. Inora había hecho crecer las raíces de los árboles liberados atrapando el paraguas y el gigante. En la última parte del plan, Sidian saltó desde el edificio aledaño y clavó la lanza en la sombrilla quedando por la mitad de esta. El gigante siguió tratando de liberarse. Lucero, Inora y Gale con sus armas largas comenzaron a golpear con el paraguas, mientras Igneo lanzó flechas brillantes con borracristal que destruyeron parte del objeto. Azurita subió con Sidian, puso la cabeza del martillo contra la lanza clavada en la sombrilla y disparó la cabeza de este terminando partiéndola. Varios de los pedazos de este objeto volaron por los aires con poca fuerza. Tan pronto tocaron el suelo, el gigante se quedó paralizado para comenzar a brillar en una luz rosa que terminó de descomponerlo. Igneo hizo estallar fuego en las plantas de sus zapatillas impulsándose hacia el gigante en descomposición, atrapándose al hombre mayor que había sido atrapado por este. Cayó con él en brazos soltando su arco de cristal rojo que fue atrapado por Azurita. El hombre mayor estaba inconsciente y con un poco de energía rosa que quedaba rodeándolo que poco a poco se desvanecía. Igneo lo recostó en el suelo. «Hay que quitar todo el cristal», dijo Igneo tendiendo una mano a Azurita para que le diera su arco. Daniel lo miraba incrédulo, un arma de cristal sobresaliendo de las de luz. «¿Cómo es que puedes hacer cristal?», preguntó entregando el arco. «Todo es gracias a la piedra. Esta todavía conserva gran parte del tamaño original, por lo que no perdió sus capacidades sobre el cristal». «¿De qué hablas?», preguntó Lucero con sus brazos cruzados. «Sus piedras fueron talladas para obtener las formas que tienen ahora. Con eso perdieron poder». «Así que somos débiles», siguió Abigail. «Yo no lo diría así. Es más como de baja capacidad. Pero podemos hablar de eso después. Hay que apresurarnos porque comenzarán a llegar civiles». Con eso dicho, los 6 guardianes comenzaron a quitar el cristal del parque. La policía pudo finalmente entrar a evacuar la poca gente dentro de la biblioteca. Los héroes casi habían terminado cuando un policía se les acercó. «Héroes, ¿puedo hablar con ustedes?», dijo el hombre con un ligero toque de pena. Aquella pregunta soltó demasiadas emociones. A Gil se le erizó de la piel de que fuera considerado héroe por la propia policía, mientras que los demás se preocuparon por las intenciones del hombre.
De parte de la policía, primeramente queríamos agradecerles por lo que han hecho estos días para detener los ataques. Pero tenemos un problema. ¿Qué clase de problema?, preguntó Gale. Los superiores han pedido información sobre estas cosas e incluso han pedido una audiencia con ustedes. ¡Alto! Una voz femenina entró corriendo a escena. Una reportera con un camarógrafo detrás de ella. Eres, qué bien, soy del Canal 2 y vengo a hacer una entrevista a los guardianes de esta ciudad. Disculpe, estoy hablando con él. Arturo miró a los demás guardianes, quienes fingían que nada pasaba al quitar el cristal. No podían huir con la policía, los medios y tanto cristal ahí. Aunque el cristalizador se había ido, no sabían si volvería o algo por el estilo. Lo sé, querido. Aprovechaba muy bien que el hombre era algo tímido, pero más valiente que los demás policías que estaban evacuando gente. Realmente esperaban que no le hicieran algo al hombre. Arturo y el policía estaban igual. Solo son un par de preguntas sobre esto. El público no sabe nada sobre ustedes o sus poderes y están impacientes. O tal vez saber quiénes son en realidad. En realidad, iba a ser esa pregunta también. Arturo consideró mucho que decir. Aunque la honestidad no estaba de más, no había nada que perder realmente. Si eran honestos con la naturaleza de sus poderes, no se ponían en riesgo más que con otra gente como el cristalizador. Les seré franco, lo que está pasando es peligroso incluso para nosotros. Necesitamos mantener nuestras identidades ocultas, aunque no está más de decir lo que pasa. El hombre nombrado como el cristalizador usa una fuente de poder similar a la nuestra. Son estas piedras, y lo que quiere es quitárnoslas. ¿Hay algo malo de que las tenga?, preguntó el policía. Sí, al igual que al hacer estos ataques, podría usarlas para hacer cosas que aún desconocemos y no queremos saber a la mala. Creo que es obvio que si puede hacer esto por obtenerlas, no saldrá algo bueno de todo eso. Es por eso por lo que quiero decir que como guardianes estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de detener el cristalizador y protegerlos. Elena escuchó sus palabras y recordó lo que les dijo el día anterior. ¿Ella había inspirado esas palabras o había nacido de él y su determinación? Eran preguntas que ella se hacía. Entonces, con el cristal prácticamente eliminado, los guardianes se acercaron a Gil y le hicieron la señal de que debían irse. Lo siento, pero es hora de irnos. Entiendo, me retiro y agradezco su tiempo. Pero antes, ¿cómo los podemos llamar?, dijo la reportera apuntando a su micrófono y cambiando la barbilla de cada guardián. Gale, respondió amable. Y Nora, dijo algo incómoda. Lucero, seca y engrosando un poco su voz. Si bien, incluso más seco. Igneo, no podía ni mirar a la cámara. Y el fabuloso Azurita. Claro. El policía y la reportera se alejaron de ellos mientras con una flecha Igneo quitó el cristal que faltaba. Necesito mostrarles algo, síganme, dijo Igneo para saltar al techo contiguo al parque, donde comenzó a correr unas calles, asegurándose también de no ser seguido. Los demás guardianes lo siguieron a un terreno en venta que estaba desolado y escondido entre dos edificios de unos cuantos pisos. ¿Qué es eso tan importante?, preguntó Daniel, cuando aprovechando la soledad de la calle, Igneo desactivó su piedra. Mi nombre es Marco, un gusto. Después de las presentaciones prosiguieron las preguntas importantes. ¿Cómo obtuviste la piedra?, preguntó Daniel con un semblante serio. Heredada, respondió. La obtuve hace años desde mi madre, mas no la había usado para nada. ¿Por qué viniste a Nuevo San Bernardo?, preguntó Arturo, que con la respuesta anterior se volvió a preguntar por qué sus padres jamás le dieron la piedra más joven. Marco tomó aire. El cristalizador convirtió a mi padre en un lobo de cristal hace como 3 semanas y me hizo esto, dijo pasando el dedo sobre su cicatriz. Tomé la piedra y la usé para salvarlo. Cuando me enteré de los ataques decidí venir para evitar algún daño peor. Espera un momento, interrumpió Elena. Sigo con una duda. Si el cristalizador tiene una piedra de ese tamaño, no creo que sea solo hecha del restante de nuestras piedras. Creo que sé a dónde vas, dijo Marco con un semblante serio. Las otras 6 piedras deben ser lo que cuelga del pecho del cristalizador. ¿El cristalizador ya obtuvo 6 piedras?, preguntó Arturo tratando de no tartamudear. Espero que no sea cierto, dijo Marco, porque si lo es, tenemos probabilidades bajas contra él. Podríamos hasta morir en el intento. Ustedes son los primeros guardianes de los que sé, y si no han aparecido hasta ahora debe haber una razón para eso, ¿no?
Cuando Arturo era un niño pequeño recordaba aquellas noches que acostado en su cama era incapaz de conciliar el sueño, que se quedaba inmóvil observando el irregular patrón del cemento en el techo o la pared. También miraba a la ventana en espera de que el sol ya estuviera saliendo, sin fortuna durante toda la noche. Aquellas noches largas podrían durar horas hasta que podría dormir. Pero había noches esporádicas donde miraba por la ventana y veía cómo el cielo negro comenzaba a cambiar de color e incluso el sol salir sin ni siquiera haber pegado el ojo. Arturo no sabía del porqué de eso, pero aquella fría noche de mediados de agosto lo sabía perfectamente. El negro comenzaba a cambiar en azul. Arturo no pudo dormir. Los pensamientos en su cabeza lo nublaron al punto de distraerse tanto que no se concentró en dormir. El insomnio le venía debido al miedo del cristalizador, a la posibilidad de ser los últimos guardianes y ser asesinados. La única luz en aquella vacía e infinita oscuridad era la esperanza de algún día encontrar a sus padres, vivos, y vivir para ello.